Hola a todos chicos, mi nombre es Tania García y este es mi canal de YouTube. Hoy vengo a hablaros sobre la rutina que estoy haciendo actualmente, la rutina que hice cuando empecé a entrenar y la rutina que quiero empezar a hacer ahora, porque es una cosa que me preguntáis mucho por Instagram y por TikTok, que os lo dejo por ahí abajo como siempre por si le queréis echar un ojo. Más que nada porque veo constantemente a personas que empiezan en el gimnasio y entrenan los 7 días a la semana, muchas repeticiones, muchas series, no tienen una rutina bien distribuida, hacen solamente el grupo muscular que quieren que les crezca en exceso y me siento identificada con estas personas, porque a mí me pasaba, yo también lo hacía, como bien comenté en los vídeos anteriores, yo quería que me creciese el glúteo y solamente hacía glúteo, 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 glúteo y si es verdad que lo entrenaba en exceso y como lo veo constantemente, sobre todo en principiantes, pues por eso estoy aquí. Y yo empecé en el gimnasio con la rutina más básica que hay, que de hecho es la que se recomiendan a los principiantes, que es la de torso-pierna, y dentro de esa rutina yo iba variando la pierna más que nada, o sea, hacía cadena posterior, cadena anterior, entrenaba 4 días a la semana para no sofocarme, para no tener muchas agujetas, para ir más que nada adaptándome y eso hacía que yo no me cansase, que yo no me saturase de tanto entrenar, porque cuando eres principiante sí, te apetece muchísimo entrenar, pero a las semanas estás súper cansado porque no estás acostumbrado, no rindes bien, al no rendir bien te frustras porque no levantas el mismo peso que anteriormente o no haces las mismas repeticiones y eso es lo que hacía yo. Yo empecé con una rutina torso-pierna, el torso no lo variaba, o sea, hacía siempre los mismos ejercicios, mismas repeticiones y demás y lo que variaba, como bien he dicho antes, era la pierna, que hacía un día glúteo femoral y otro día cuádriceps. Y yo seguía esa rutina porque al principio tampoco me quería complicar mucho, tampoco quería una rutina centrada en un grupo muscular, más que nada porque no sabía en ese momento qué grupo muscular se me desarrollaba más, menos, y yo hacía esa rutina más que nada porque cuando eres principiante tampoco te tienes que complicar mucho, o sea, yo no me quería complicar mucho, yo hacía esa rutina porque era lo que mejor me venía para que me creciesen todos los músculos por igual y luego ya una vez esos músculos se hayan desarrollado, aunque sea lo más mínimo, ver cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis puntos débiles. Entonces ya una vez sepa mis puntos fuertes y mis puntos débiles, y hacer una rutina un poco más enfocada a los grupos musculares que les tienes que dar más frecuencia y a los grupos musculares que le tienes que dar menos frecuencia. En mi caso, por ejemplo, ahora ya después de casi 2 años entrenando, tengo bastante desarrollada, se me desarrolla muy bien la espalda y los cuádriceps, a diferencia de, por ejemplo, la pierna, el glúteo y el femoral, que no me crecen ni para atrás, y de torso tampoco me quejo, o sea, tengo la espalda grande, me gustaría más hombro, sí es verdad, pero bueno, todavía tengo que limpiar porque yo acumulo bastante grasa en los brazos. Pero bueno, yo de torso estoy bastante contenta. Pero claro, yo esto lo veo y me doy cuenta cuando ya llevo casi 2 años entrenando, o sea, por eso hay que empezar poco a poco y tampoco frustrarse, porque lo que veo mucho en el gimnasio es a personas principiantes darle mucha frecuencia al grupo muscular que quieren que le crezca. Por ejemplo, yo, para no irnos mucho más lejos, cuando no tenía como entrenador a Daniel, yo iba al gimnasio y solamente hacía glúteo porque quería que me creciese el glúteo y entonces pensaba que a más lo entrenase más me iba a crecer, y como bien he dicho anteriormente, eso no es así, porque el músculo crece en descanso. Entonces si el músculo está intentando descansar, se está intentando recomponer de esa sesión que ha tenido y tú al día siguiente vuelves a entrenar ese mismo grupo muscular, no se va a recuperar al 100%, aparte de que cuando vayas a entrenar no vas a rendir igual porque está cansado, no está recuperado. Y yo era algo que notaba, yo de hecho entrenaba glúteo y sí es verdad que no entrenaba con intensidad, pero yo notaba que pasaban los días y no rendía, y encima el glúteo, para colmo, no me crecía, entonces me frustraba bastante. Yo decía, ¿por qué? Si lo estoy entrenando, digo, ¿por qué no me crece? Es que ya no sé qué más hacer. ¿Qué hago? ¿Le subo días? ¿O le subo repeticiones? ¿O le subo ejercicios? Entonces entraba en un círculo vicioso el cual no entendía yo ahí muy bien y no sabía cómo salir, hasta que conocí a Daniel, que me dijo, sigue esta rutina, y a mí al principio no me gustaba porque yo decía, un solo día glúteo, y encima no es solamente glúteo, es glúteo y femoral, o sea, no son todos los ejercicios de glúteo aislados, sino encima le tengo que meter femoral. Digo, imposible, ¿cómo voy a hacer 2 ejercicios de glúteo un día a la semana y me va a crecer? Pues vaya que sí me creció. Y ya cuando fuimos avanzando, cuando ya empecé a seguir esa rutina ya bien hecha, me empezaron a salir los musculitos
y ahí fue cuando dijo Dani, vale, entonces vamos a hacer una rutina un poco más focalizada en tus puntos fuertes y en tus puntos débiles, y ahí pasé a dividirlo en empuje, tirón, pierna, que el día de empuje hago pecho, hago hombro, hago tríceps, el día de tirón hago espalda y hago bíceps, y el día de pierna pues bueno, lo divido en 2 días. Entonces el día de empuje, como bien he dicho, hago pecho, hago hombro y hago tríceps en ese orden. ¿Por qué? Porque yo al principio, cuando empecé en el gimnasio, no entrenaba pecho, de hecho lo empecé a entrenar hace muy poco, entonces lo tengo menos desarrollado. También es verdad que no me interesa tener un pecho muy marcado ni muy grande, o sea, yo priorizo más las otras partes, como viene a ser el hombro y por ejemplo el tríceps, pero últimamente me lo estoy notando y me gusta. Entonces yo divido la rutina así, que además la hago con Daniel. Hacemos pecho, unos 3 ejercicios más o menos, hacemos hombro, unos 2 ejercicios o incluso 1 a muchas series, y luego tríceps, también hacemos 1 o 2, depende. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque por ejemplo el pecho es mucho más grande que el hombro y el tríceps, que de hecho del hombro solamente entrenamos laterales porque el anterior y el posterior tampoco nos interesa mucho. De hecho ya lo tocamos, por ejemplo el anterior en los días de pecho y el posterior en los días de espalda. A nosotros lo que nos interesa es que nos crezca sobre todo el lateral, porque nosotros al fin y al cabo entrenamos por estética. Entonces cuando tú miras a una persona, el aspecto redondo que tiene ese hombro lo produce los laterales, las elevaciones laterales. Entonces es lo que normalmente hacemos. Y como iba diciendo antes, el pecho es más grande que el hombro y el tríceps, entonces puede soportar, por así decirlo, más ejercicios. Luego pasamos al día de tirón, que vendría a ser, como bien he dicho antes, espalda y bíceps, y lo hacemos así por lo mismo que el día de empuje, porque la espalda es mucho más grande que el bíceps, y aparte porque le damos más importancia a la espalda, porque nosotros siempre que vamos a entrenar y por ejemplo tenemos que entrenar 2 grupos musculares, como viene a ser la espalda y el bíceps, siempre priorizamos y hacemos primero el grupo muscular al que le queramos dar más importancia, porque no es lo mismo cuando empiezas a entrenar que cuando ya llevas todo el entrenamiento. O sea, al fin y al cabo el rendimiento va bajando, y que es por ejemplo lo que yo hago el día de pierna, que así ya aprovecho y pasamos al día de pierna, que yo lo divido en pierna completa y glúteo. Antes sí es verdad que hacía cadena posterior y cadena anterior. Entonces cuando hacía cadena posterior lo que hacía era que priorizaba el glúteo, que era lo que quería que me creciese. Antes que el femoral, priorizo el glúteo. Entonces empiezo con ejercicios de glúteo y luego por último termino con algún curl femoral y demás. Entonces sería esa básicamente mi rutina: empuje, tirón, pierna. Y como bien he dicho al principio del vídeo, quiero modificarla ahora un poco, quiero añadirle algunos cambios y me gustaría meterle más frecuencia a la pierna, pero sobre todo a la cadena posterior. De todos modos, si hago algún cambio o sugiero a Daniel que me haga algún cambio, os lo comentaré por aquí, más que nada para daros sensaciones, para deciros qué tal me va y por si básicamente, como siempre digo, lo queréis aplicar. Entonces este sería el vídeo por hoy. Si os habéis quedado hasta aquí, daros las gracias, os agradecería que si os ha gustado me dejéis un like, y si os está gustando el contenido, que de momento estoy subiendo pocos vídeos, pero bueno, estoy siendo constante, al menos os suscribáis y me dejéis algún comentario de algún otro vídeo que queráis, o ahora que os he contado mi rutina, pues si queréis algún vídeo un día en el gimnasio, que bueno, en mi gimnasio no dejan grabar, posiblemente si grabo en algún momento para YouTube en el gimnasio sea o bien en otro gimnasio o con el móvil. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.